Muy buenas tardes, estudiantes de grado noveno. Este video tiene la finalidad de realizar, digamos, una pequeña explicación con relación a la sesión número 8 de Ciencias Naturales. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea aquí es realizar, digamos, un análisis de las soluciones, o sea, de las relaciones cualitativas entre lo que se denomina un soluto y un solvente en una solución, ¿sí? Desde la parte matemática. Entonces este video, digamos, es importante porque pues de alguna forma es una pequeña explicación como para poder entender y sobre todo cómo resolver uno de los puntos que tiene que ver con esta sesión. Entonces lo primero que comienza es que en el sabías que intento dar como una contextualización de las soluciones en nuestra vida cotidiana, es decir, un jugo de naranja, el Clorox que se utiliza en el aseo de la casa o el alcohol antiséptico son soluciones. Entonces, ¿qué es lo que decimos como solución? Entonces, la mayoría de las sustancias que utilizamos, digamos, diariamente o cotidianamente, pues van a estar formando algo que se denominan mezclas homogéneas o que denominamos soluciones o disoluciones. Pero también pueden estar como mezclas heterogéneas. En este caso nos vamos a enfocar a la palabra disolución, que era lo que se trabajaba un poco en la sesión número uno, con relación a algunos conceptos y con relación, digamos, sobre todo algunos conceptos básicos. Pues antes de comenzar, me voy a permitir ir un poquito al tablerito y pues yo voy a hablar un poquito del concepto de solución, como para que lo entendamos. Entonces, una solución, es cuando hablamos de solución o de disolución en química, hablamos de una mezcla. Entonces, lo primero que se tiene que venir es una mezcla. Nosotros en nuestras casas, en lo que consumimos diariamente, pues estamos consumiendo mezclas. Y lo más probable es que estemos utilizando, consumiendo soluciones. Entonces, una solución es una mezcla, pero es una mezcla, digamos, que tiene una característica específica. Son mezclas de tipo homogéneas. ¿Qué es lo que significa esto en términos homogéneas? ¿Qué significa esto en términos químicos? Pues que solamente presentan una única fase, es decir, que los componentes de la mezcla, es decir, de la solución, yo no los puedo ver a simple vista. Y eso es lo que, por ejemplo, evidenciamos, por ejemplo, en el alcohol antiséptico, ¿cierto? En el alcohol que se utiliza, digamos, para limpiar heridas o para borrar cosas de tinta cuando manchamos el puesto en el colegio. Ese alcohol es una mezcla, es homogénea porque no puedo identificar los componentes. ¿Por qué es una solución, por ejemplo, el alcohol antiséptico? Porque está constituido al menos por dos componentes. Por una sustancia que se llama etanol, que es un alcohol, y por otra sustancia que ustedes la conocen mucho, lo voy a colocar en la fórmula molecular, que es el H2O y que es el agua. Entonces, es una mezcla, observen, son dos sustancias diferentes, pero es una solución porque solamente veo una única fase. Ahora, ¿qué también hay que identificar en una solución? En una solución yo tengo dos tipos de componente. La sustancia que me diluye al principio activo o que está en mayor proporción, a la cual yo denomino solvente o disolvente, y la sustancia que pues se diluye en el solvente, que yo denomino soluto. Entonces aquí hay una relación entre soluto y solvente, entonces siempre una solución va a estar formado por un soluto y al menos por un solvente. Y eso va a dar como resultado una solución. ¿Que una solución puede tener más de un soluto? Sí, ¿sí? Entonces puede tener más de un soluto, pero no puede tener más de un solvente. Uno de los solventes más comunes, pues ¿quién es? El agua, es el más utilizado. Se utiliza bastante para muchas cosas y por eso es que se denomina el solvente universal. Entonces ya entendiendo un poquito, digamos, este contexto, pues aquí se habla un poquito del concepto, que recordar que pues una mezcla es una unión física de dos o más sustancias, que una disolución es una mezcla homogénea, de lo que yo hablaba, y que a ciertos componentes de la mezcla los denominamos soluto o disolvente. Ahora, digamos, dentro del contexto que pues trabajamos en la guía, hablábamos que en el fracking pues el disolvente o el solvente del fluido pues en este caso de la fracturación es el agua y que los demás componentes, con excepción de la arena, porque no va a formar
o una mezcla homogénea, se denominan aditivos, por ejemplo, denominados aditivos, los denominamos solutos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es comenzar a mirar ese lenguaje químico y comenzar a utilizarlo desde la matemática. Y ustedes observan aquí que, digamos, una manera de entender las propiedades de las soluciones es porque dependen de las cantidades relativas, es decir, de la cantidad de soluto y solvente que estén presentes en esa solución. Y lo vamos a mirar un poquito desde nuestro concepto, o sea, la efectividad de un producto, por ejemplo, el etanol para limpiarnos nuestras manos, ya que algunos van a regresar a la presencialidad, pues depende de la concentración de etanol o de alcohol que tiene, ¿cierto? Entonces, por lo general se promulga que sea un alcohol entre el 70% más, porque pues estamos hablando de la relación soluto y solvente, es decir, 70% más significa que del 100%, 70% es alcohol y 30% es agua. Recordando que el agua es un disolvente porque se denomina disolvente universal y el alcohol es un soluto porque es el principio activo. Entonces hay diferentes maneras de expresar, entonces hay diferentes maneras que ustedes observan aquí de expresar de forma cuantitativa, es decir, con números, la concentración de una solución dada una cantidad de soluto o dada una cantidad de solvente o dada una cantidad de solución. Y son las expresiones que tenemos aquí. Tenemos porcentaje peso a peso o masa a masa y está dada, digamos, por esta ecuación. Está el porcentaje volumen-volumen, dando con el símbolo porcentaje VV o V sobre V, volumen, volumen y porcentaje peso volumen, que son las expresiones que nosotros encontramos aquí. ¿Cuáles son las más comunes de encontrar? El porcentaje peso a peso en sustancias por lo general sólidas y el porcentaje volumen, por ejemplo, en sustancias líquidas como por ejemplo el etanol o el alcohol antiséptico. Cuando hablamos del 70%, estamos hablando de un porcentaje volumen. Entonces aquí doy una pequeña explicación de cómo se puede realizar, digamos, un cálculo, digamos, para obtener o para hallar el porcentaje peso-volumen de una solución. Entonces vamos a leer el ejemplo, voy a contextualizar el ejemplo, espero que lo puedan entender y la idea es que lo puedan aplicar para solucionar el punto número 1 de la sesión número 8. Entonces el ejemplo dice lo siguiente. Se tiene una solución formada por 80 gramos de azúcar y 500 mililitros. En este caso los 500 mililitros puede ser de cualquier solvente. Bien, entonces en proporciones, pues los 500 mililitros es mayor que los 80 gramos y los 80 gramos se van a disolver en esos 500 mililitros. Es decir, que los 80 gramos van a actuar como soluto en la solución y los 500 mililitros lo más seguro es que lo vamos a tomar como el solvente. ¿Bien? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la concentración de porcentaje peso a volumen de la solución? Entonces aquí tenemos que entender varias cosas. Primero las unidades que me dan. Entonces recordemos que cuando hablamos de peso o masa, hablamos en términos de gramos, de kilogramos, de miligramos, etc. Cuando hablamos de volumen, hablamos en términos de unidades, por ejemplo, que conocemos como el litro, los mililitros, las onzas, etc. Es decir, que lo primero que tenemos que identificar en los datos es cuál es el volumen y cuál es la masa. Entonces, en este caso, el volumen siempre, por lo general, va a estar dado en gramos. Por lo tanto, los gramos de soluto es la masa o el peso del soluto. ¿Por qué lo requiero? Si ustedes se acuerdan aquí, dentro de las fórmulas, lo que me están preguntando es hallar la concentración del porcentaje peso-volumen. Es decir, que lo que me están pidiendo es hallar este de acá, ¿cierto? Porcentaje peso-volumen. Y para poderlo, digamos, hallar, debo tener dos relaciones. El peso del soluto y el volumen de la disolución. En el caso que estamos trabajando nosotros, ¿cierto? Que es el que está aquí abajito, que era el que estábamos trabajando, pues me están dando los gramos de soluto y me están dando el volumen de la solución. Entonces eso es lo primero que yo voy a identificar. Puede ser cualquier valor. En este caso para el ejercicio son 80 gramos de soluto y para este ejercicio el volumen de la solución es de 500 mililitros. Lo segundo que debo identificar es cuál es la fórmula que voy a utilizar. Como aquí me están pidiendo hallar la concentración del porcentaje peso a volumen, pues debo buscar aquella que me relacione la masa o el peso con el volumen. ¿Y cuál es? Pues la tercera, la que yo les decía ya,
¿cierto? Lo tercero que debo hacer es identificar la fórmula. Es esta que está aquí. ¿Sí? Entonces, esto que está acá de relación, yo lo puedo convertir en fórmula colocándole un igual, que fue lo que hice acá. Bien. Luego de identificar la fórmula, lo que hago es coger los datos que tengo inicialmente y reemplazarlos. Entonces, observen aquí. Los 80 gramos es el peso o la masa del soluto, o sea, iría en la parte de arriba. 80 gramos. Y los 500 mililitros es el volumen de la solución o de la disolución. Van aquí abajito. Bien. Y observen que esa división, es decir, el peso de solutos dividido en el volumen de la disolución, al final lo vamos a multiplicar por 100. Eso es lo que me dice la expresión. Entonces me dice aquí que el peso volumen es igual al peso del soluto dividido en el volumen de la disolución y multiplicado por 100. Entonces esa es la operación matemática que vamos a hacer. Entonces lo que se hace es, ya identificamos, ya colocamos y ya reemplazamos en la ecuación, pues lo que hacemos es resolver y efectuar la operación matemática. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a realizar? La división. Bien, o sea que vamos a dividir 80 sobre 500. Bien. En este caso, no me interesa tanto las unidades porque vamos a hablar en términos de porcentaje, entonces pues no hay tanta intencionalidad de hablar de unidades. Entonces 80 sobre 500 me va a dar este valor. Si yo voy a la calculadora, lo más seguro es que me dé ese valor, ¿sí? Entonces vamos a ir aquí a una de mis aplicaciones. Voy a soltar por aquí mi calculadora. Ahora se quedó. Vamos a soltar por aquí mi calculadora. Perdónenme porque no quiere activarse la calculadora. Ok. Vamos a ir aquí a la calculadora y lo que vamos a hacer en la calculadora es hacer esa división. ¿Cuál es la división que nos proponía? 80. Nuevamente aquí para poder trabajar. Lo minimizo y listo. Entonces sería, voy acá. Entonces lo que hago es decir 80, voy a mi calculadora, coloco 80 dividido en 500 y observen el resultado, 0.16. Ese 0.16 es el valor que obtengo aquí. Entonces lo que hacemos es la división. Y luego de hacer la división, lo que hacemos es multiplicar ese 0.16 por 100 y el resultado me va a dar en términos de porcentaje, en este caso porcentaje peso volumen. ¿Qué significa el porcentaje o el resultado obtenido? Significa que cada vez que yo tome 100 mililitros de la solución, van a estar presentes 16 gramos del soluto. Eso me va a permitir, digamos hacer un cálculo matemático con relación a las soluciones. Estos procesos también, por ejemplo, se trabajan mucho desde la cocina, ¿cierto? Entonces, en la cocina las proporciones son importantes y la relación solutos, por ejemplo, puede ser azúcar, sal, etcétera, solvente, agua, leche, etcétera, pues deben ser específicas y deben tener una concentración. Eso tiene un significado porque eso va a permitir dar la calidad del producto que yo quiero preparar, por ejemplo, en cocina, ¿sí? Entonces aquí tienen un ejemplo. Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es aplicarlo, ¿bien? Entonces, lo primero que se debe hacer es, a partir de lo que leyeron, en el primer punto, sencillo, simplemente escoger y elaborar un término de palabras desconocidas. Es decir, recuerden que no solamente es palabras que nunca hayan escuchado, sino palabras que no estén seguros de su significado. Y de cada una van a consultar su definición. Entonces, nuevamente voy a ser reiterativo. No es colocar un listado de palabras, sino también la correspondiente explicación o definición de la palabra. Es decir, por ejemplo, que si yo coloco soluto, pues yo voy a colocar al frente qué es la explicación del soluto. Entonces, debo buscar consultar. Bien. Para el segundo punto, entonces me dan la siguiente información. Me dice, de las siguientes soluciones. Entonces, me dan soluciones en donde estoy relacionando. Tengo 20 mililitros de alcohol etílico mezclado con 80 mililitros de agua. Tengo 500 mililitros de agua con 20 gramos de alguna sal. Entendiendo que el volumen de la solución son 500 mililitros. Tengo 80 gramos de sal con 2 litros de agua, entendiendo que 2 litros representan 2000 mililitros. Lo primero que me dice es identifique el soluto y el solvente.
y explique por qué se da esa clasificación. Entonces, nuevamente recordemos, en una solución hay mínimo dos componentes. El componente que por lo general está en menor proporción se denomina soluto. Los componentes que por lo general están en una mayor proporción se denominan solventes. En este caso, si el agua está presente, siempre se va a denominar solvente. Ahora, y pues hacer la explicación en base a lo que se les dio aquí arriba, ¿no? Acá se les da la definición de qué es un soluto, de qué es un solvente. En el punto anterior también se les pide dar una explicación, entonces tengan en cuenta también la primera sesión. Ahora, para el punto 2 me piden entre la solución 1, 2 y la solución 3, ¿cuál presenta mayor concentración? ¿Por qué? Entonces aquí mi recomendación es, van a hacer este cálculo que yo hice aquí arriba para la solución 2 y 3, teniendo en cuenta que los gramos de soluto son los que se expresan en gramos, en G, la masa del soluto, y el volumen de la solución va a ser lo que me expresa en este, por ejemplo, la cantidad de agua. En este caso, 500 mililitros de agua y en este caso, 2000 mililitros de agua. Y lo que van a hacer es el cálculo para obtener el porcentaje peso-volumen. La sustancia, la solución que tenga pues la mayor concentración, es decir, el mayor porcentaje de peso-volumen, pues va a ser la solución que va a tener la mayor concentración. Ya digamos como la explicación. Y el por qué, pues va a ser a partir del cálculo matemático que ustedes van a justificar. Y la tercera parte es, ¿qué significa entender el agua como solvente universal? En este caso, recordemos que el agua se utiliza para disolver muchas cosas, tanto de uso cotidiano como de los productos que nosotros consumimos diariamente. Además, es indispensable para cualquier proceso, para cualquier elaboración de alimentos, etcétera. Por eso se considera un solvente universal, porque, digamos, permite formar soluciones fácilmente. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta como recurso? Recordemos que es un recurso renovable, pero limitado. Es decir, depende del cuidado que nosotros tenemos. Entonces, la importancia es porque todos los seres vivos dependemos del agua. Desde el ser vivo más pequeñito al ser vivo más grande, requiere del agua, ya sea directa o indirectamente. Es decir, directamente, pues porque la consumimos para saciar nuestra sed, pero indirectamente, por ejemplo, nosotros los seres humanos, porque la utilizamos pues para elaborar nuestros alimentos, ¿no? Para hacerlos mejores. Entonces nosotros utilizamos el agua, ¿cierto? ¿Y por qué el derecho de acceso al agua es universal? Porque es indispensable para todo ser humano en cualquier cosa. O sea, desde el saneamiento básico, es decir, los mínimos para mantener una buena salud, un buen aseo personal, como también para poder preparar nuestros alimentos, como también como una bebida esencial que se requiere para que el cuerpo funcione correctamente y para que cualquier ser vivo pueda vivir. Por eso se considera que el acceso del agua es universal, aunque en teoría pues es un derecho, pues sabemos que no en todas las regiones tienen acceso a agua potable, ¿cierto? Entonces, existe agua, sí, pero el agua debe ser potable, es decir, que pueda ser consumida por el ser humano y por lo tanto ese es un derecho. O sea, si ustedes tienen servicio de agua, no es solamente porque pues tienen una casa o etcétera, sino también porque es un derecho y porque se utiliza para cualquier proceso de nuestra casa, ¿no? Desde lo más pequeño que es cocinar un alimento o como consumo a través de los jugos, como también para mantener aseado y saneado y tener un saneamiento básico en cada uno de nuestros hogares. Aún así en Colombia, si ustedes se dan cuenta, hay muchos hogares los cuales este derecho es vulnerado y también muchos colegios, ¿no? Porque recordemos que ahorita es indispensable para todo el proceso del lavado de manos, entonces van a existir colegios en donde este derecho que es universal, pues no tienen acceso permanentemente o no tienen acceso. Ahí ya tengo, digamos, como algunas respuestas. Ustedes las pueden ampliar, algunas las pueden consultar y ampliar aún más. Entonces, cualquier cosa con relación al cálculo, me pueden ir preguntando el día martes, el día de hoy, para que pues yo les pueda solucionar y les pueda ayudar de cómo pueden hacer ese cálculo. Voy a tratar durante la semana de realizar un video con los 2 puntos de ejercicio para que ustedes puedan entender muy bien cuál es el proceso matemático que deben realizar. Entonces, muchísimas gracias por su atención.